en este nuevo episodio de Lacan Televisión, viendo que se distinguen 4 cuestiones sobre las cuales Lacan es interrogado. Sobre la primera temática iniciamos en nuestra reunión anterior un comentario y era relativo a qué se entiende por discurso analítico. Y ahí nos encontramos con la respuesta de Lacan respecto a que el discurso analítico es el lazo social determinado por la práctica del psicoanálisis. La segunda cuestión que se plantea en este episodio tiene cierto aire a chicana, ¿no? Porque, claro, Lacan define el discurso analítico como lazo social, y quien lo entrevista le dice, pero escúcheme, usted habla de lazo social, pero justamente es usted quien ha sido excomulgado recientemente por la Asociación Psicoanalítica Internacional. O sea que usted, ahí ha pasado algo con ese lazo social suyo con los analistas. Digo que tiene cierto área chicana, pero como sabemos que Lacan ya había recibido las preguntas tiempo antes de la emisión y él iba pasando las respuestas antes del programa, damos por descontado que este comentario no lo toma por sorpresa. Y aún más, Lacan responde de buen gusto porque esto le da la oportunidad de despacharse con artillería pesada contra la IPA, a la cual llama por una sigla que él inventa, que es SAMGDA, Sociedad de Ayuda Mutua contra el Discurso Psicoanalítico. Es muy interesante este comentario, porque seguramente la intensidad de ese comentario tuvo que ver con que ese mismo año, 1973, año de emisión de televisión, tenía lugar en París el 28º Congreso Internacional de la IPA, justamente en París, congreso al cual, por supuesto, Lacan no había sido invitado. Y de hecho les cuento que encontré, hace poquito, una entrevista radial que le hacen a Lacan, que no debe confundirse con radiofonía, que es del 70, una entrevista en la cual hace una suerte de declaración Lacan respecto a ese congreso de la IPA. Hice un recorte de esa declaración radial para hacerlos escuchar a ustedes, porque ahí, bueno, hace referencia a este congreso y también a la temática de los discursos de un modo coloquial, digamos, algo no muy habitual en las intervenciones y textos de Lacan. Así que si les parece bien, les hago escuchar unos minutitos de esa entrevista. Son 4 minutos. Como no está subtitulada, yo les voy haciendo la traducción simultánea. Comparto pantalla. Sí, sí. Docteur Lacan, en ce moment se tient à Paris le 28e Congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité, vous n'en êtes pas. Acá la periodista le dice, doctor Lacan, se está llevando a cabo en París el 28º Congreso Internacional de Psicoanálisis, usted no está invitado, usted no está allí. Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Ahí dice, que no esté invitado no significa que esté ausente. Toda una definición esto, ¿eh? Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Y si en esto mi sensación tiene alguna importancia, puedo decir que mi ausencia me coloca en situación privilegiada. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent. On ne se prive pas d'y faire le plus large emprunt. Acá dice que esto, de que su ausencia lo coloca en una situación privilegiada, se debe al peso de mi enseñanza, que con retardo, sin duda, ha hecho su camino entre aquellos mismos que me excluyen, ¿no? Pues ellos, los que me han excluido,
no se privan de utilizar mi enseñanza ampliamente. L'enseignement que je reçois de mon expérience. Es una enseñanza que recibo de mi experiencia, À savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée pour permettre qu'on la qualifie comme telle. Acá dice, bueno, la experiencia que he recibido, que es la del análisis, que es una experiencia suficientemente definida y limitada para permitir que se la califique como tal. Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré. Ce qui n'exclut pas que dans certaines conditions, ça soit difficile de s'en sortir. Acá dice algo un poquito enigmático, porque contesta, dice, solo que para poder hablar de ella, de la experiencia analítica, dice, hay que por lo menos haber entrado allí. En eso estamos de acuerdo. Lo que no excluye, dice, lo que no excluye que en ciertas condiciones sea difícil salirse. C'est pourquoi il est préférable que l'analyste, qui heureusement n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Acá dice que por eso es preferible que el analista, que afortunadamente no tiene allí toda la parte de acción, justamente en la experiencia analítica, sepa lo que hace. Et savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris. Car c'est cela qui conditionne l'ordre de faire dont il est capable. O sea, que saber lo que hace quiere decir saber en qué discurso está tomado. Porque es esto, saber en qué discurso está tomado, lo que condiciona el orden del hacer de lo que es capaz. J'ai prononcé le mot discours. C'est une notion très élaborée. Acá dice que he pronunciado la palabra discurso, es una noción muy elaborada, la palabra discurso, y elaborada a partir de esta experiencia. Je l'ai élaborée sans doute à partir de cette expérience. Il faut quand même bien admettre que 20 ans où je me suis laissé enseigner par l'expérience. Sin embargo, es necesario admitir que 20 años en los que me he dejado enseñar por esta experiencia, et où je me suis efforcé d'en extraire quelque chose, 20 ans, ça permet d'élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire que de cela, j'ai se tire une conception du monde. Acá dice, bueno, que en estos 20 años, después de imagínense 20 años, años 76, está planteando, bueno, cuando él comienza decididamente a transmitir en el psicoanálisis, ¿no? Estamos hablando del año 52, 53. Entonces, estos 20 años en los cuales me he dejado enseñar por esta experiencia me han permitido elaborar, dice, lo que no quiere decir en absoluto que de esa elaboración yo haya extraído una concepción del mundo. Ce que je définis, c'est ce qui peut se dire à partir de cette expérience. Lo que circunscribo es lo que puede decirse a partir de esa experiencia. Cette expérience nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c'est-à-dire de ce qui constitue un mode de lien social. Dice, de esta experiencia, que es la del discurso analítico, introducida recientemente en el campo de los discursos humanos, es decir, lo que constituye un modo de lazo social. Acá vuelve a hacer una pregunta a la periodista. La psychanalyse est devenue ces dernières années en France ce que nous appelons un fait de culture. Je sais que vous contestez le terme. Acá dice, bueno, el psicoanálisis se ha convertido en estos últimos años en Francia en lo que nosotros denominamos un hecho de cultura. Yo sé que usted discute este término cultura. Oui, je conteste le terme dans toute la mesure où celui de nature auquel il s'oppose me paraît tout aussi contestable, ce qu'on appelle un fait de culture. Acá dice que, bueno, sí, por supuesto, dice, yo discuto ese término cultura porque en realidad el término naturaleza al cual se le opone, también lo discuto a ese término.
C'est en somme un fait commercial. Acá dice, lo que se llama un hecho de cultura es en resumen un hecho comercial. N'est-ce pas? Pourquoi On peut s'intéresse-t-on? dire que l'analyse, ça se vend bien. Oui. Dice, ¿por qué decir que el análisis se vende bien? Je parle des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. Acá dice, estoy hablando de publicaciones, dice, lo cual no tiene nada que ver con el análisis. On peut entasser autant qu'on voudra de ces colonnes, de ces piles, de ces entassements de production diversement littéraires. C'est ailleurs que se fait le travail, c'est dans la pratique analytique. Acá dice que se pueden amontonar la cantidad que uno quiera de coloquios, amontonamientos diversos literarios, pero en realidad donde se hace el trabajo es en la práctica analítica. Avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt parce qu'il est là tout à fait essentiel. Acá dice, bueno, que justamente se refiere a la práctica analítica porque es el término que él propone como siendo absolutamente esencial. Ce que j'essaie de former à la lumière d'une expérience suivie dans le quotidien, c'est une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle. Bueno, acá Lacan pasa su aviso, porque fíjense, comienza hablando del Congreso de la IPA y ya casi al final dice, bueno, que lo que él ha intentado cultivar a la luz de esa experiencia continua en lo cotidiano es una escuela que ha llamado escuela freudiana. C'est une école, pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique. Bueno, y termina con musiquita, como si fuera un aviso también. Pues es una escuela, esta, en la medida que esta escuela sería adecuada a lo que comanda la estructura tan profundamente diferente de este discurso, o sea, el discurso analítico, justamente esa estructura que resulta del discurso analítico. Bueno, hasta aquí las declaraciones de Lacan en la radio, espero que les haya gustado.